Bienvenidos a este nuevo día, este es su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición de parte de nuestro buen Dios para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Y no solamente eso, Dios siempre enviará la provisión, pero Dios quiere que tú y yo dejemos que esa palabra que Él envía, dejemos que haga la obra, que cumpla el propósito en nuestra vida para cual Él la envió. Y así lleve fruto y el fruto sea sobreabundante. Y no solamente eso, sino que el Señor dijo y que vuestro fruto permanezca. Como siempre para mí es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, de la propiedad exclusiva, de la posesión exclusiva de nuestro buen Dios, del pueblo que aquel pueblo que fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató y por sobre todo de aquel que nos redimió. La palabra redimir nos compró y ahora le pertenecemos y no tenemos contraventa. Nunca jamás nadie nos podrá poner en una subasta. Porque ya no somos esclavos, sino ahora somos libres, libres en Cristo, deudores de Él, servidores de Él, esclavos para Él, siervos para Él, amigos de Él, pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos herencia, tenemos tanta bendición, tantos méritos, tantos beneficios que Dios Padre nos ha otorgado en el sacrificio de Cristo, en Cristo Jesús, que solamente por el Espíritu Santo, que es el Señor, que nos ayuda a entender, que nos trae el entendimiento, que nos trae la revelación, que nos recuerda aquellas cosas que tú y yo no nos recordamos. Recuérdate que fuimos a la escuela del Padre y ahí fuimos enseñados acerca del Redentor, acerca del Salvador, acerca de aquel que amaría, nos manifestaría el amor del Padre y nos mostraría cuán grande es su amor y que nadie nos va a amar como Él nos ha amado. Espero que ya estés teniendo un buen día a la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu casa, de lo que Dios va a manifestar primeramente espiritual y después en añadidura. Y quiero comenzar este buen día con la palabra profética de así dice el Señor para tu vida y para mi vida, la palabra profética más segura. El escrito está, Salmo 57, versículo del 1 al 3. Mira la palabra de Dios, la promesa de Dios para ti y para mí en este buen día. Esa es una palabra que fue escrita por el salmista en un momento de angustia, en un momento de necesidad. Pero para ti y para mí ya se ha hecho vida, ya se ha hecho una realidad. Si tú así lo crees, y si tú así lo has abrazado, porque la luz y la verdad en tu vida y en mi vida es nuestro Señor Jesús. Salmo 57 del 1 al 3. Y empieza el salmista, ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que haya pasado el peligro. Y continúa diciendo, clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Y no es que lo hizo un día o lo hizo ahora y ya no lo va a hacer mañana, día con día. La palabra compasión también se entiende como misericordia, bondad de Dios. Entonces el salmista lo que nos quiere decir que cada día que tú y yo enfrentemos tribulación, lucha, angustia, prueba,
necesidad, persecución, ese día la palabra del Señor ya se anticipó a decir que nuevas son sus misericordias. Y no solo son nuevas, sino es multitud de misericordias para cada día, multitud de compasión para tu vida y para mi vida. Tú y yo solamente tenemos que hacer lo que ahí dice. 2 requisitos: confiar en Él y refugiarnos en Él. Y es la garantía, dice, que Él enviará. Una palabra, una traducción dice, Él enviará. Otra traducción dice, Él envía. Y para ti y para mí, Juan capítulo 1 dice, ya vino el verbo, la luz, la vida, la verdad de Dios, Padre, manifestada en nuestro Señor Jesucristo, ya vino a nuestra vida y vino para nunca más irse. Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Filipenses capítulo 1 dice que el que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida, la perfeccionará. Quiere decir, día con día se irá manifestando, se irá trabajando, el alfarero irá moldeando hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Dios, la diestra de Dios Padre, manifestada en nuestro Señor Jesucristo. La luz, la vida y la verdad para ti y para mí están dispuestas día con día, día con día. La compasión de Dios, la misericordia de Dios, día con día, día con día. Son nuevas sus misericordias, son sobreabundantes misericordias. Tenemos libertad para entrar al trono de la gracia y tomar esas misericordias, tomar esa compasión, tomar esas bondades, tomar gracia, favor inmerecido día con día. Como aquel publicano, tú solamente y yo necesitamos presentarnos en esa condición, un corazón contrito y humillado, y Él mandará, Él enviará. El publicano decía, sé propicio, envía tu bondad, envía tu misericordia, envía tu gracia. No tengo argumentos, no tengo palabras, todavía te fallo, todavía tengo debilidades, todavía hay situaciones en mi vida que me estorban para avanzar a la meta, para caminar las sendas de justicia. Pero en el trono de la gracia están las misericordias sobreabundantes, la compasión sobreabundante. Y tú y yo ahora, por medio del sacrificio de Cristo, de los méritos de ese sacrificio, de la sangre del Cordero que cada día tú y yo tenemos que echarle mano, nos limpia la conciencia. Situaciones que van surgiendo. Vamos adquiriendo trabajo de Dios, como el alfarero, como el carpintero, cuando toma una obra, un proyecto, un propósito, un plan, y no lo deja hasta la que lo perfecciona. Así somos tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga. Si te dispones a recibir lo más valioso y lo más preciado, la misericordia, la gracia, la vida, la bondad, la verdad de Dios Padre, el creador de todo, manifestado en la persona del Salvador, del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo. Esa es la provisión de Dios y esa es la palabra profética más segura de este día. De así dice el Señor. Dios envía su luz, su vida, su verdad. Y a ti y a mí solo nos pide que confiemos en Él,
que nos refugiemos en sus alas, que entremos en su tabernáculo, que como Moisés nos metamos a la hendidura de la peña, paremos nuestros pies en la roca inamovible que es Cristo, la provisión de Dios para tu vida y para mi vida, hermano y hermana, amigo y amiga, que no tienes esperanza y no la encontrarás. Solamente en este mensaje, en este regalo de Dios está la esperanza. En el regalo de la misericordia y la gracia hay una provisión de esperanza que no avergüenza. Es el único lugar donde estarás seguro. Nos gusta, nos asombramos, nos maravillamos de las palabras de Dios a su siervo Moisés cuando le dijo: avanza, ve, mandaré un ángel, mandaré una nube, pero yo no iré contigo. Moisés le dijo: oh no. Deuteronomio 32. Moisés le dijo: no, si tú no vas conmigo, no nos movemos de aquí. Gracias por la nube de día. Gracias por la columna de noche. Gracias por la delantera que nos protege y la retaguardia que nos guarda de nuestros enemigos. Pero yo quiero tu presencia. Tú y yo tenemos algo mejor que eso. El Espíritu Santo, Dios mismo morando dentro de nosotros. No tenemos pérdida, no deberíamos de tener pérdida. Él nos conduce hacia ese refugio. Él nos lleva hacia esas alas. La pregunta de Dios es: ¿tú las estás buscando? Las alas de Dios, la protección de Dios, la roca inamovible, el fundamento, el cimiento inamovible de Dios. Donde tú puedes parar tus pies. Y como dice el Salmo 46, aunque todo se moviere, aunque todo se temblare, tú podrías decir: pero yo, como confío en el Dios de Jacob, como el Dios de Israel es mi refugio, permaneceré conforme dice la instrucción. Está quieto y mira que Él es Dios. Tú y yo podemos decir eso. Sí. Ponemos nuestros pies en la roca inamovible que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, que vino a darte a conocer a ti y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga, su amor perfecto, su misericordia, su gracia, su compasión, su bondad. Israel falló en manifestar lo que Dios le pedía. Ser solamente testigo. Pero Dios tiene un plan con él. Pero mientras eso acontece, Dios te tomó a ti y a mí. Primera de Corintios, capítulo 1, 27. Que éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no servía, lo que no era, lo más bajo, lo torpe, lo necio. Dice Primera de Corintios capítulo 1, para en ti y en mí manifestar su poder y su sabiduría, y el poder del Dios creador y la sabiduría del Dios creador se manifestó en Cristo Jesús, a tu vida y a mi vida, en ese sacrificio redentor. En venir a decirte a ti y a mí que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos atrajera a Él, nos arrastrara a Él, porque ya habíamos sido escogidos y Él ya nos había preparado para ser sus instrumentos en este tiempo,
Tú y yo solamente tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Israel. Yo te voy a proveer. Deuteronomio, tú lo puedes leer, repasar, porque ya lo sabes, porque ya lo has leído, pero quizás no lo has entendido. Deuteronomio del 6, 7 y 8. Dios le dice, te voy a introducir, antes de decirle, te voy a introducir a la tierra prometida, la que le prometí a tus ancestros. Mira bien lo que le dice Dios en el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice que la palabra, que los mandamientos, que la ley de Dios, la enseñanza que le había dado a su siervo Moisés, que todos sus preceptos estuvieran en tu corazón, en tu mente, en tu cabeza, en tu boca. Y tú y yo se los trasladáramos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, antes de darles la promesa, antes de darles la bendición. Le dijo, te voy a recordar lo que ya te he dicho. Y continúa leyendo y continúa diciendo, las naciones te verán, Israel, y conocerán y sabrán y dirán de ti que este pueblo sabio, inteligente, entendido. ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? No fue su capacidad de ellos, era el Dios de ellos, el que les daba la honra, la gloria de Dios sobre ellos, lo que los hacía el pueblo sabio, inteligente y entendido. Si ponían por obra sus mandamientos. Y eso tú y yo ya lo sabemos, ya lo hemos leído, ya nos lo han enseñado, ya nos lo han explicado. Pero para ti y para mí, Mateo 7:24, paralelo a Deuteronomio capítulo 6, alineado al capítulo 6 de Deuteronomio. Porque mucha gente no cree en las palabras anteriores. En el escrito anterior, lo desechan, piensan que no tiene validez y le llaman antiguo. Es verdad, es antiguo, pero el Señor Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo la vine a cumplir por ti. Y tú y yo solamente tenemos dos cosas que hacer. A Israel le pidieron muchas cosas, pero en Cristo Jesús ahora tú y yo solo tenemos dos. Y en eso se resumen muchas más. Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras? No lo dijo Pablo, no lo dijo un discípulo, no lo dijo un oyente del Señor Jesús y vino a resumir. No. Fueron las palabras del maestro de maestros, del profeta de profetas, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Lo compararé, dijo el Señor, a un hombre sabio, a un hombre prudente, a un hombre sensato, que edifica, que pone fundamento firme y fuerte y edifica su casa en la roca. Las palabras del Señor Jesús, la enseñanza del Señor Jesús, el maestro de maestros, sencillas, sin tanto adorno, tantas flores, tanto despliegue. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras? Un hombre sabio, prudente. ¿No es lo mismo que pidió Deuteronomio 6? Solo obedece mis mandamientos. Solo pon por obra mis preceptos, mi instrucción, mi enseñanza, lo que te estoy mandando.
Y en este día, después de haber repasado, después de haber caminado una jornada de repasar Mateo y la teoría y la práctica que el Señor Jesús empieza con sus discípulos, la manifestación de Él con las multitudes. Y muchos creyeron y muchos aún viendo al Dios de dioses, al Señor de señores, manifestado en la persona de Jesús, no creyeron. Pero muchos sí se acercaron, creyeron en la sencillez de sus palabras. El reino de Dios es como un hombre, el reino de Dios es como una perla de gran valor. Habiendo repasado Mateo y viendo cómo él preparaba a sus discípulos y cómo sus discípulos, a pesar de que él mismo les enseñó, todavía tenían debilidades, tenían faltas, pero Mateo capítulo 13 no los desechó. Mateo capítulo 13, recuerdas que nos habla del siervo, el profeta del Altísimo, que iba a preparar el camino para el Cordero de Dios. Y el Señor Jesús dice, cuando los discípulos vienen y le dicen, dice Juan el Bautista, que si eres tú o esperamos a otro, ¿por qué no haces algo? ¿Qué sé yo? En la perplejidad de que quizá querían que él obrara como ellos querían, pero él tenía un plan trazado por el Padre. A pesar de las dudas, de las perplejidades, Él no cortó, Él no desechó, Él no condenó, Él no tiró a la basura, Él no desarraigó. Él dice, ¿qué salieron a ver? Hablando de Juan el Bautista, una caña cascada, un pábilo que humea. Él no la quebró. Y él no la terminó de apagar, sino él le dio honra. Dijo, de hombres nacidos de mujer, no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. La clase de este día, después de haber revisado, de haber examinado nuevamente, de haber ido a recordar el legado de nuestro Señor Jesús en Mateo, la teoría y la práctica. La pregunta de Dios para ti y para mí es, ¿estás listo? ¿Estás listo para que se empiece a escribir en la página? Recuérdate lo que hablábamos la otra ocasión, la otra clase. ¿Estás listo para que el Espíritu Santo empiece a escribir una nueva página en el libro que Dios ya tiene acerca de tu vida? Salmo 139, que aún no había ninguno de los días, todavía no respirabas en este ámbito, en esta esfera, y ya se había escrito un libro acerca de tus días. La pregunta de Dios es, ¿estás listo? Porque todo este tiempo Dios ha venido limpiando nuestro corazón, quitando el odre viejo de la religión, quitando el vestido viejo de las malas enseñanzas, de los malos maestros. Y hemos venido recordando y el Espíritu Santo ha venido abriendo nuestro entendimiento acerca de cosas que ya habíamos leído, pero no las habíamos entendido. Y eso es lo que produce ir a abrir el libro del memorial y recordar cosas del pasado. El escrito está de los profetas, de los apóstoles, para que se continúe escribiendo en el libro de los Hechos. Y ahí tú tienes parte. Y Dios ha venido limpiando. Lo leímos en Zacarías capítulo 3.
Dios ha venido lavándonos, quitándonos aún las vestiduras viles, a su iglesia, a sus discípulos, aquel pueblo que Él tiene marcado. No todos los que dicen que son, pertenecen, pero Él conoce a los que son de Él. Y Él ha venido haciendo su obra en el secreto. Y es tiempo de manifestar esos Davides, de manifestar esas Esteres, esos Josués, esos Josés, esos Danieles en este tiempo. Porque el libro de los Hechos dice que el Espíritu que posaba sobre ellos es la herencia tuya y es la herencia mía en este tiempo. La pregunta de Dios en este día: ¿estamos listos para avanzar? Para seguir siendo ese pueblo escogido por Dios, columna y baluarte de su verdad, sostén de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz, el Redentor viniendo al pecador, la mano de Dios extendiéndose, la diestra de Dios extendiéndose para seguir salvando, para seguir rescatando, para seguir sanando y liberando, para seguir sacando del hoyo de la desesperación, para seguir metiendo su mano en el lodo cenagoso y sacar lo que todavía es necesario que sea añadido. Todavía no se cierra la puerta de los gentiles. Las palabras del Señor Jesús, los campos ya están listos, pero orad al Padre que envíe sus trabajadores, que envíe esos hombres y mujeres que no cambiarán el mensaje, sino que continuarán con el legado del Maestro de Maestros. ¿Estás listo? Porque Dios para eso te ha venido preparando, para eso nos escogió, para eso nos atrajo a Él, para eso nos ha investido con su Espíritu Santo, para eso nos ha abierto los ojos del entendimiento, para eso nos ha dado añadiduras. Para eso nos ha dado a probar de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Para eso ha preservado tu vida y la mía, para que le seas testigo, para que le seas instrumento para su gloria y su alabanza en el tiempo que te ha correspondido vivir. En este tiempo, como David sirvió en su tiempo a su generación, así tú y yo para este tiempo, para este día, hemos sido escogidos, hemos sido preparados, hemos sido trabajados. El carácter de Dios se ha venido formando en ti y en mí. No ha sido en vano la lucha, no ha sido en vano la tribulación, no ha sido en vano las aflicciones y las pruebas. Como el fuego prueba el oro, hemos sido trabajados. Nuestra fe, la confianza para aquel que nos llamó, para aquel que nos escogió, para aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo amado, para serle testigos, para ser embajadores, para ser reconciliadores entre Dios y el hombre con el mensaje de Jesucristo. Dios no ha cambiado, Dios no cambiará, Dios ya estableció su principio y su fin. Isaías 43, ya lo hemos hablado, ya ha dicho Dios: olvida lo pasado, déjalo atrás, para que podamos proyectarnos hacia la meta del supremo llamamiento. Y de eso es lo que quiero compartir unos momentos contigo. Por eso la pregunta de Dios es: ¿estás listo? ¿Estoy lista
para avanzar a la meta del supremo llamamiento. El trabajo de Dios en tu vida y en mi vida tiene dos porciones. La porción de Romanos capítulo 8, del 29 en adelante, que la imagen del unigénito del Padre, del unigénito del Dios de dioses, se forja en tu vida y en mi vida, porque como Él es la imagen exacta, precisa, idéntica del que creó a Adán y Eva, Él es el que nos va a volver a nuestro estado original. Ese es uno de los propósitos de Dios. Y el otro lo dice Colosenses y lo dice Efesios. Y lo dicen muchos testigos, muchas palabras recordadas en este manual. Sé de sus instrumentos para su gloria y su alabanza, no para la tuya y la mía, con el mensaje de la cruz. Con la ayuda del Espíritu Santo, meditaba en toda esta bendición que se nos ha sido dada en Juan capítulo 14, y 15 y 16 nuevamente. La declaración de las palabras del Señor Jesús. Cosas mayores que yo he hecho, dijo Él, vosotros haréis. Pero en esos 3 capítulos está marcado, definido y establecido que no vamos a poder hacer cosas mayores que las que Él hizo sin el ayudador. El ayudador, el consolador, el Espíritu Santo, el de gracia y de verdad. Él es el que nos habilita. Fuera de eso, no llegaremos a cumplir, no llegaremos a desarrollar el propósito de Dios. Por eso la pregunta de Dios en este día para ti y para mí, ¿estamos listos? Y esta es la palabra que quiero compartir contigo, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Aparte de hacer lo que Dios preparó para ti y para mí, en Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esa es una responsabilidad. El trabajo de forjar su imagen y volvernos al estado original, ese es Dios. Pero el trabajo, la responsabilidad que tú y yo tenemos, nosotros le vamos a permitir, vamos a ceder nuestro ser integral para que el Espíritu Santo lo haga. Filipenses capítulo 3. Me llama la atención que todos admiramos a Pablo, y quisiéramos ser como él, pero muchas veces no queremos pasar por lo que él pasó. Y recuérdate que nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesús. Pero Pablo, pareciera como que si Pablo fue uno de los discípulos por lo que él hacía, perseguía a la iglesia, mataba, pensaba que le hacía un favor a Dios. Dios lo escogió. Pero no es mejor que los demás apóstoles o los otros discípulos. Es simplemente que a Dios le plació escoger a Pablo. Pero estoy segura que todos vamos a tener un denario. Pero lo que me llama la atención de este Pablo en Filipenses capítulo 3, vamos a leer. Tú lo puedes leer todo en tu casa, todo el capítulo. Pero quiero leerte del 8 en adelante. Vamos a leer el 7. Sin embargo, todo aquello que del 1 al 6, Pablo está dando un pequeño recordatorio. Primero dice, cuídense de esos perros, cuídense de los que mutilan el cuerpo.
hablando de aquellos que quieren introducir situaciones que ya no van, que ya no encajan a la provisión de Dios Padre para ti y para mí. Para ti y para mí la provisión del Padre es Jesucristo y todo lo que Él nos ha dado. Y todo lo que Él nos ha dado lo hemos recibido por fe. Y el Espíritu Santo que nos suministra nos ayuda a entenderlo, a comprenderlo y a trabajarlo. Dice 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo que considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y mira lo que dice la traducción latinoamericana. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. La traducción lenguaje actual y la traducción, nueva traducción viviente dice, todo lo tengo por pérdida, todo lo tengo por vanidad, todo lo tengo por menos. Pero esta traducción dice, todo eso que él habla del 3 al 6, que yo era fariseo de fariseos, yo era la crema y nata, yo era perfecto. Todo eso, todo lo que él consideraba importante para él, dice, lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo, con toda la grandeza y toda la revelación y todo lo que el Padre le ha manifestado hasta este momento, todavía aún para él lo más importante, 3 puntos: conocer a su Señor Jesús, seguirlo conociendo, ser hallado en Él, encontrarse en Él, como decía el Salmo, escondido, cubierto dentro, como la mujer embarazada. Adentro de la mujer embarazada está un ser vivo. Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él. Estoy en Él, metido en Él, pero quiero ser hallado en Él. Quiero seguirle conociendo. Todavía. Y mira lo que dice del 12. Y esto es lo que Dios te pregunta a ti y a mí al decirnos, ¿estamos listos para seguir avanzando hacia la meta del supremo llamamiento? La meta de nuestro supremo llamamiento es esto. Es volver al estado original. Es que Dios en Cristo Jesús por la fe nos dio la oportunidad de volver a estar en Él, de ser injertados en la vida, en el buen olivo. No es avanzar en qué más sigue. Ya profeticé, ya prediqué, ya enseñé, ya fui apóstol, ya ahora es profeta. Me he dado cuenta que hay muchos predicadores que están cambiando profesiones. El que cantaba ahora es pastor. El que es pastor quiere ser apóstol. El evangelista se vuelve profeta. No.
Dios dio dones a los hombres específicos y tú y yo tenemos que mantenernos en el llamamiento original desde el principio hasta el fin, hasta llegar a la frontera de la patria celestial. Mantente en el llamamiento de Dios, mantente en el don, en la gracia que Dios te dio. Pero el llamamiento del que está hablando Pablo aquí es de lo que Dios está haciendo en él. Recuérdate lo que te dije. El trabajo de Dios es en tu vida, para tu vida. Y para que le seamos testigos, para que seamos esos vasos de honra, esos vasos de misericordia, esos que van a manifestar su realidad. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Está hablando dual, dos cosas. Quiero seguirle conociendo, pero también quiero seguir avanzando en que se forme su propósito, su carácter, su naturaleza. Quiero dar la medida, la estatura del varón perfecto. Él no porque predicaba, él no porque expandía el evangelio pensaba que ya era suficiente. Como muchos creen que servir, creen que hacer y hacer, ir y venir, eso es el trabajo de Dios. No, Dios quiere hacer una obra en ti. Quiere que su palabra haga un efecto en ti, para que tú te vuelvas una carta, un testimonio, un testigo de la realidad de Dios y puedas ir a hablar su palabra con denuedo y con autoridad. Y dice Pablo en el versículo 12, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay un propósito de Dios en tu vida y para tu vida. En tu vida es que la imagen de nuestro Señor Jesús se forme en nosotros para volvernos al estado original. Y lo otro es, para tu vida, es que seas testigo, que seas embajador, que seas discípulo fiel, que seas siervo fiel con el mensaje que está haciendo la obra en ti. Recuérdate cuando leímos Juan 17, Padre, guárdalos en tu mensaje. Yo recibí tu mensaje. Tu mensaje hizo un efecto en mí. Hacer tu voluntad, anhelar hacer tu voluntad, anhelar agradarte, anhelar hablar lo que tú querías, anhelar hacer solo lo que tú querías, Padre. He terminado la obra. Ahora, Padre, yo les he dado tu mensaje para que tu mensaje también determine en ellos entregarse a ti. Y su mensaje, tu mensaje, Padre, haga en ellos el efecto. Para que cuando los hombres oigan el mensaje en su boca de ellos, crean que tú eres real, crean que tú existes. El mensaje de Dios en tu vida y en mi vida va a producir lo que producía en el Señor Jesús. La unidad del Padre, la unidad del Espíritu, la unidad del Hijo. Por eso dijo Juan 17, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman y son uno. El mensaje de Dios
que tú estás escuchando debe de producir en tu vida. El mensaje de Dios que yo estoy recibiendo de Él debe de producir en mi vida una misma cosa: amarnos y ser unos, para que el mundo conozca que somos sus discípulos, que somos sus hijos, que somos sus siervos, que somos sus testigos por la obra que está haciendo en nosotros, la obra de Dios en tu vida y en mi vida, y la obra que tú y yo vamos a hacer, las obras que vamos a hacer para Dios van acompañadas y hacen un completo y armonizan y sincronizan. Entonces el mundo creerá. En resumen, se terminó el tiempo, dice el Señor, de solo hablar y hablar y hablar y hablar y decir que soy y soy y soy y no actuar. Se llegó el tiempo de parte de Dios de que se haga lo que se dice. La religión te enseñó a hablar y a decir, pero no manifestar con acciones. El evangelio de Jesucristo es: ¿a qué compararé a un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica, las hace, y de hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que a ti y a mí nos han enseñado por medio de este manual? Pablo dice: lo que yo era, ¿qué éramos tú y yo? Ya lo dijimos al principio, éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo más bajo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto apesta, un muerto tiene gusanos, tiene larvas, es nido de todo bicho sucio. Eso éramos. No éramos ni como Pablo. ¿Qué éramos? ¿Profesionales? ¿Descendíamos de una familia de abolengo? ¿Teníamos dinero? ¿Tenías una gracia que la recibiste de Dios aunque no sabías? Hasta ahora lo sabes. ¿Y eso te hizo famoso? Todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer y todo lo que podíamos hacer antes, ahora sabemos que lo recibimos del Padre de las luces, del Creador de todas las cosas, porque aunque tú y yo no le conocíamos, Él es bueno, Él es fiel, Él ama su creación y Él hace salir el sol sobre buenos y malos, Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué podemos decir ahora con este conocimiento que tenemos o éramos lo que éramos por lo que hacíamos nosotros? No, hermano y hermana, éramos lo vil y lo menospreciado, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él en Cristo Jesús nos dio vida para ser sus instrumentos, para ser sus testigos, para ser sus siervos. Para eso es la unción del Espíritu Santo, para eso son las añadiduras, para eso es la gracia que tú tienes, la gracia que yo tengo, para su gloria y su alabanza. Se terminó el tiempo, dice el Señor, de quererle estarle robando la gloria con falsas declaraciones. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para su gloria y su alabanza. Y todo lo que tú haces tiene tu firma, tiene tu nombre, tiene tu apellido. Eso no es para la gloria de Dios, eso es para la gloria de la religión, eso es para la mentira, eso es para la maldad, la perversidad. Los fariseos decían que hacían cosas y el Señor les dijo: ustedes sepulcros blanqueados, hacedores de maldad. Porque en apariencia aparentan ser, pero en realidad en su corazón no hay nada.
Ya no es tiempo de vivir en una religión engañados. Es tiempo de poner por obra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos sirve de qué nos sirvió tanta revelación, tanta teología, tantos retiros, tantos encuentros, tantas vigilias, tantos ayunos? Para tu carne lo hacías y para nuestra carne pedíamos, como dice Santiago. Se llegó el tiempo de continuar escribiendo el libro de los hechos que quedó incompleto. Es para la iglesia. Las páginas que siguen en el libro de los hechos es para la iglesia de Cristo, y la mano del Espíritu Santo con la tinta, la pluma de Él está lista para escribir. Pero dice el Señor, ¿tú estás listo? ¿Estás listo para avanzar hacia la meta? Para dejar que continúe el trabajo de Dios en tu vida, la palabra, y para que te habilite a hacer lo que te mandaron a hacer. ¿Estás listo? Y cuando meditaba en este mensaje, en esta palabra que Dios nos trae, nos da en este día, en un momento de adoración, cerraba los ojos y veía cómo ha caído el agua de Dios. La lluvia de Dios ya ha caído en el mundo espiritual. El agua de Dios ya ha caído sobre tu vida, ya ha caído sobre tu casa, ha caído sobre tus hijos, ha caído sobre mí, sobre mis hijas, mi descendencia, y ha quitado la vergüenza, ha quitado el oprobio, ha quitado la pena, ha quitado a todo aquello que no te permitía levantar tu mirada hacia los cielos y mirar la bondad de Dios. Sin que ayunes, ni ores, ni hagas cosas, la bondad de Dios se derrama porque Él es fiel, porque Él es bueno. Miraba esa lluvia caer sobre los rostros y lavaba los rostros y quitaba toda vergüenza, toda pena. Todo aquello que nos hace no levantar nuestra mirada y seguir hacia adelante. Pablo nos explica 2 veces en Corintios y en Timoteo: todo aquel que quiere ganar un premio se disciplina. Hebreos capítulo 12 dice que nos despojemos de todo lastre y solamente nos aferremos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él es el consumador, el perfeccionador de la fe, de lo que tú y yo esperamos en Dios. No son carros, ni casas, ni cuentas bancarias. Es volver a la patria celestial, es volver al estado original, como dice Pablo en Filipenses. Espero que medites en la palabra y espero que dispongas tu vaso, porque Dios, la mano del Espíritu Santo, está lista para escribir en tu vida, para escribir esa nueva página. Quiero dejarte con Josué capítulo 21. La palabra del Señor dice que esto fue inspirado por el Espíritu para nuestro beneficio. Mira lo que dice Josué 21:45. Y quiero leerte desde el 43. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció ahí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Mira lo que dice el 45, y con esto quiero dejarte en tu corazón para que definitivamente determines, propongas y dispongas dejar que Dios haga en tu vida lo que Él preparó. Y ni una sola
de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y Pablo nos dice algo paralelo, algo similar. Si Dios el Padre a ti y a mí nos dio a su Hijo Jesucristo, no nos dio una nación, ni nos dio oro, ni plata, ni riquezas de naciones perversas. Nos dio a su único Hijo, Jesucristo, en manifestación de que te amo, dice el Señor. Y con Él juntamente todas las cosas. Y dice, y las promesas de Dios Padre en tu vida y en mi vida son sí y son un amén en Cristo. ¿Por qué tú y yo dudaríamos? No tenemos razón de dudar. Tenemos que hacer lo que el Salmo 57 dice. Venir, refugiarnos en sus alas, disfrutar de su bondad, recibir su luz, su vida y su verdad, provisiones para este tiempo, la misericordia de Dios sobreabundante. Espero que dispongas tu corazón, propongas y lo determines como Daniel y le sirvas muchos años y el propósito se cumpla. Ese es el principio de la página nueva sobre tu vida, porque Dios ya te ha dado vestiduras limpias, turbante limpio e instrucción nueva. Veas como te he dicho que hagas. Cumple el mandamiento, cumple el propósito de Dios, obedeciendo, creyendo y confiando en Cristo Jesús. Espero hayas sido grandemente bendecido y te dejo con el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida en la tierra de los vivientes. Bendiciones.